Raúl Hurtado lleva 50 años en el departamento del Guaviare, llegó siendo solo un preadolescente a estas tierras y hoy puede hablarnos de varias administraciones en las cuales ha trabajado, con las cuales ha estado hombro con hombro para ver el progreso y cómo ha ido evolucionando nuestro departamento, nuestra capital. Ha sido diputado por el departamento del Guaviare, ha sido concejal de San José del Guaviare, pero a su vez ha sido funcionario público. Escuchemos de Raúl, de las palabras de Raúl Hurtado, cómo ha sido la transición desde la gobernabilidad de este bello territorio al que solemos llamar hogar. Mi nombre es Raúl Hurtado Forero, tengo 57 años. Hoy quiero venir a comentar mi historia en el departamento del Guaviare, decirle a toda la comunidad que llegué hace aproximadamente 50 años aquí al departamento del Guaviare, siendo muy joven, llegué de 7 años, buscando a mi padre, que vivía aquí en el Guaviare. Yo venía de Villavicencio, lugar donde nací, pero muy joven, llegué aquí a los 7, 8 años buscando a mi padre. Eso fue por los años de 1975, más o menos. Aquí cursé mi primero y segundo de primaria en el colegio de la CDR. Yo me acuerdo que lo llamábamos el ITFES, porque había un letrero muy grande ahí a la entrada de la CDR que resaltaba y decía ITFES. Me acuerdo que gastamos 8 días viajando por carretera desde Villavicencio en un camión con mi padre Darío Hurtado Riveros, persona que ya vivía mucho tiempo aquí en el departamento de Guaviare, y mi madre Ana Cecilia Porero. Nos trajeron con mis hermanos en un camión en pleno invierno, donde fueron noches, esta noche yo estaba muy chico, solamente veía pasar las noches y los días durmiendo dentro de un camión para poder llegar aquí a San José del Guaviare. Fue un trayecto, se me hizo muy largo, muy largo. Eh, Llegué como niño buscando eh, amigos, buscando poder estudiar acá, que mis padres lo hicieron porque veían en el departamento del Guaviare una tierra nueva donde podían forjar un futuro para nosotros. Para nadie era un secreto que en el interior del país, ya sea Villavicencio, otras ciudades, la situación no estaba muy buena económicamente. Entonces, así llegué. Luego, por situaciones del destino, mi madre se regresa a Villavicencio, me voy con ella, termino mis estudios de primaria en Villavicencio, pero nuevamente a la edad de 15 años regreso para buscar a mi padre y quedarme por siempre en este hermoso departamento. Llegué también buscando ya un futuro para mí, y fue así como empecé a recorrer, a vivir todas mis etapas de esa juventud en este departamento. Llegué a trabajar, me acuerdo tanto, en Agua Bonita. Allí había un estadero. Eran épocas un poco difíciles aquí en el departamento de Guaviare por tema de orden público. Sé que no se puede negar. Y llegué a trabajar en ese estadero. Allí trabajé por más de 2 años. Luego ya mi padre, quien, como les comenté, ya vivía muchos años aquí en el Guaviare, llevaba más de 60 años aquí viviendo, yo creo, en San José del Guaviare. Me vinculé a la comisaría especial del Guaviare. Me acuerdo tanto que era en el mandato de don Hernando González Villamizar como comisario, y me vinculé como obrero. Y me acuerdo tanto que me vincularon exactamente a la oficina de servicios públicos. Allí pude conocer grandes amigos, grandes personas como don Héctor Solano, como muchos amigos que aún viven y que están aquí todavía en el departamento de Guaviare. Y era muy bonito porque don Hernando González Villamizar tenía como la misión de que él le gustaba recorrer la comisaría y trasladaba a todos sus equipos de gobierno a los diferentes municipios. Me acuerdo que trabajando en servicios públicos nos llevaron, por primera vez conocí a Calamar, a Retorno, a cambiar toda la postería, a iniciar ese proceso de llegar con un sistema nuevo de postes allí a Calamar. Hacían jornadas de 8 días, donde estaba todo el gabinete de la comisaría, atendían la comunidad, en los diferentes secretarios. Era muy bonito porque había ese contacto directo con la comunidad. Trabajé como un año como obrero ahí en servicios públicos con Héctor Solano, con Agripino, con Gerardo, con los de planta, con Efraín, con muchos amigos. Algunos ya pues están descansando en paz, pero muchos están aquí en el departamento de Guaviare. Y ahí fui cogiéndole ese amor que hoy siento
por mi departamento del Guaviare. Luego ya me vinculé a la parte administrativa. Me dieron la oportunidad y me nombraron como mensajero de la comisaría, exactamente en el almacén de la comisaría. Ayudé por muchos años trabajando, 2, 3, 4 años trabajando como mensajero. Eh, y también conocí grandes amigos como una persona que vivió mucho tiempo en el Guaviare y era muy conocido, Carlos Oviedo, era almacenista del departamento de la comisaría en esa época. En esa época las comisarías tenían una dependencia directa por la INCO, que era quien de pronto nombraba directamente al comisario. Y esta persona fue un gran amigo. Hoy reside en Bogotá, duró aquí viviendo más de 15, 20 años y siempre ejerció como almacenista. Con él vivo en muchas anécdotas de amigos, ya llegamos a la etapa de los 17, 18 años aquí, entonces ya salíamos mucho, el deporte, bueno, todo el ambiente un poquito fuerte que se vivía aquí en la comisaría, porque aquí la verdad, en esa época eran muy pocas las cosas que habían para hacer, no salía y no encontraba sino música, trago, por todo lado. Pero son vivencias. Estando de esa edad, conocí a mi primera esposa, eh, trabajaba también en la comisaría. Luego ya me dieron la oportunidad de ser auxiliar administrativo en tesorería. Ayudé mucho tiempo también trabajando. Me empecé a capacitar, estudié en el SENA, terminé todo lo que es de secretariado, terminé contabilidad y me fui capacitando y conociendo amigos, personas con las cuales hicimos grandes amistades. Y eso me hizo que tomara la decisión definitivamente de radicarme 100% en mi departamento. Decía un amigo, en paz descanse, que uno no es de donde nace, sino de donde se hace. Y yo considero que gracias a esa persona, que fue mi padre, me infundó el amor por mi departamento. Y nunca más volví a irme del Guaviare. Aquí me quedé, aquí estudié, aquí nacieron mis hijos, seguí escalando en la parte laboral, tuve la oportunidad también en otros mandatos de ser almacenista, de ser jefe personal del departamento del Guaviare, de ser secretario general en la gobernación del Guaviare. Tuve la oportunidad de conocer pues, a don Hernando González Villamizar, a Jairo Hernández Benjumea, en paz descanse también, a Osvaldo Cerón, al médico Flores, a Jorge Alberto Zapata Betancur. Me dieron la oportunidad también de vincularme como gerente de la plaza de mercado en esa época. En fin, mi vida aquí en el departamento de Guaviare ha sido más en el sector público y en el sector, lo que tiene que ver con la parte política. También trabajé en la alcaldía muchos años, muchos años. En la alcaldía tuve la oportunidad de ser jefe de presupuesto con don Julio Arciniegas. Trabajé también como contador en la administración de don Ignacio Rojas Carranza, que fue el primer alcalde por elección popular. Y yo creo que la persona que me abrió las puertas a la política fue el ingeniero Néstor Augusto Gaviria, que en paz descanse. Él me dio la oportunidad, todo el periodo de él cuando fue alcalde, de ser su secretario administrativo y de desarrollo social. Una persona que me enseñó que uno debe entregarse si uno está vinculado a una institución, debe entregarse al 200% a esa institución. Y que si a uno le pagan un salario, un sueldo, no debe ganárselo, como dice el cuento, bien ganado, valga la redundancia. Y con él, con ese equipo de trabajo, pues recorrimos todo el municipio, veredas, juntas, eh, por todo lado, llevando soluciones a las comunidades. Hacíamos un trabajo muy bonito. Salíamos hoy domingo a todas las veredas. eh, Él era un hombre, un ser humano incansable para trabajar. Era una persona que él era de Manizales, Néstor Augusto Gaviria, en paz descanse. Una persona muy querida. Pero él decía que él se sentía más a gusto aquí en el departamento del Guaviare porque sentía ese calor humano. Que aquí había mucho por hacer, mucho, mucho, mucho por hacer. Y yo creo que fue una persona que, bien o mal, él puso el granito de arena para que hoy San José del Guaviare sea la ciudad que es. Él nos infundó que los principios, nos infundó ese amor por el trabajo social. Luego, pasado el tiempo, ya me vinculé de la parte oficial, la parte institucional, y estoy en un tema privado. Tuve la oportunidad de ser gerente de una empresa de transporte contra Gabán. Ahí se hizo una labor bien importante. Y desde acá un saludo muy especial a todos mis amigos eh, conductores de taxi. Ahí dejamos huella porque contra Gabán, cuando llegué como gerente, pagaba simplemente un arriendo.
tuvimos la oportunidad de construir una sede. Hoy en día, Bucaramanga figura todavía ahí esa sede, hay una placa donde dice quiénes estábamos en la parte directiva. Y con el esfuerzo de todos, montamos una sede y logramos que Bucaramanga fuera la empresa más grande de taxis aquí en San José del Guaviare. Y ahí viene una parte muy bonita donde ya me inclino por la política, donde incursiono y aspiro a la asamblea departamental y con gran esfuerzo y con mucha, digamos así, inexperiencia. Era la primera vez que yo aspiraba a un cargo de elección popular. Muchos amigos me dijeron, hágale Raúl, hágale a la asamblea, que usted tiene muchos amigos. Eh, y le hice. Aspiré y Dios me dio la oportunidad y muchos amigos de llegar a la asamblea departamental en el periodo 2008-2011. Ahí conocí grandes amigos, que hoy los conservo casi todos. Ahí tuve la oportunidad de conocer a mi gran amigo Eider Palacios, quien era diputado en esa época también, a Luis Carlos Granados, a Víctor Salamanca, a Elmer Lozada, a Rafael López, bueno, en fin, todos, a Giovanni Gómez. En fin, con ellos compartimos curul en la Asamblea Departamental del mandato de don Oscar López Cadavid cuando él fue también gobernador, a pesar de que fue un periodo un poquito traumático por los acontecimientos que el Guaviare sabe. En un periodo de 4 años tuvimos más de 8 o 10 gobernadores. Entonces, sin embargo, se dejó huella también ahí como diputado. Tuvimos la oportunidad de trabajar mucho por la zona del río, llevar obras a nombre de la gobernación. Y aquí en el casco urbano también se adelantó un trabajo importante. Y ahí vuelvo y recorro todo el departamento nuevamente, Miraflores, Calamar, Retorno, armonizando temas de plan de desarrollo, llevando soluciones a las comunidades. Fueron 4 años que se hizo un trabajo bien interesante en la parte de ayudarle a la comunidad. Para mí eso fue muy importante. Eh, También decirles a toda la comunidad que para antes de llegar a la asamblea, pues tuve la oportunidad de ser presidente de varias juntas de acción comunal aquí en San José. Yo creo que eso es un recorrido fundamental, fundamental porque para uno poder sentir esas necesidades tiene que llegar por la parte primaria. Y yo para mí considero que la parte primaria son las juntas de acción comunal. Llegué a la presidencia de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Andrea, también me vinculé mucho tiempo al deporte, fui tesorero de la Liga de Fútbol también, de la Liga de Básquetbol, también estuve por ahí apoyando algunas actividades en la parte directiva. Luego hago un receso en mi vida política, descanso por 4 años de la parte política, eh, inicio con un proyecto de empresa privada y luego, al transcurrir del tiempo, la verdad hay que reconocerlo, no me fue bien en ese proyecto, no me fue bien porque visioné una, una empresa aquí, pero no me dio resultado. Sin embargo, salí adelante, nunca me fui del departamento del Guaviare, aquí seguí. Yo hoy en día puedo dar gracias porque lo mucho, poco que tengo en esta vida se lo debo a mi departamento del Guaviare. Mis hijos están aquí en el departamento del Guaviare. Desde luego aquí un saludo para cada uno de ellos también. Tengo un hijo varón, Raúl Fernando. Tengo varias hijas, todas profesionales, todas viviendo aquí en San José del Guaviare. Ariana Marcela, Añi Paola, Anaren. Eso para mí yo creo que ha sido el triunfo más grande que he tenido en mi vida. Poder decir que mis hijos son todos del departamento, nacidos aquí en el Guaviare, que todos se hicieron profesionales aquí en el Guaviare y que todos están prestando los servicios también aquí en el departamento del Guaviare. Para mí eso me siento orgulloso de eso. Siempre le he pedido a mis hijos que le retribuyan al Guaviare lo mucho que el Guaviare nos ha dado. Yo no soy una persona adinerada, pero sí estoy lleno de riqueza, de amor por mi departamento. Yo creo que desde niño, que con muchos amigos, teníamos la oportunidad de compartir esos partidos de fútbol. Allí en la cancha de fútbol, en esa época, cuando yo llegué acá a la cancha de fútbol de aquí del Guaviare, quedaba al frente, donde hoy es el hospital. Exactamente quedaba el estadio en esa época. Ahí era nuestro punto de encuentro, esas idas a baño, allí a Caño Uribito, donde íbamos a departir esas tardes de pesca y de baño con mis amigos. O sea, eso hace que uno eh, sienta que no debe irse del Guaviare. Y hoy que veo mi departamento con un desarrollo regional diferente, pues me da alegría porque veo cómo el Guaviare se está transformando. Hay mucho por hacer, pero lo veo muy diferente. Nosotros nunca imaginamos aquí ver un puente,
porque cuando nosotros llegamos, como todos bien los hay, me imagino que todos lo han comentado, pues pasamos por planchón, con unos horarios, que no nos dejan pasar después de las 5 de la tarde por seguridad. Y al poco tiempo, aquí fuimos viendo cómo llegó ese bonito y anhelado sueño de tener un puente. Igualmente el tema de la energía. Para nadie era un secreto que aquí quitaban la luz a las 9 de la noche, cuando había combustible, cuando no había combustible, pues nos tocaba fregarnos. Yo siempre viví en esa época en el barrio 20 de Julio. Por eso tengo muchos amigos ahí en ese sector del 20 de Julio, porque desde que llegué viví ahí. Sueños como una carretera pavimentada de Granada a acá. Fueron muchos los viajes que hicimos por tierra, pero muchos en moto. Recuerdo mucho una anécdota, un día que en pleno invierno viajé de Villavicencio a San José del Guaviare, que a mi ciudad, porque yo iba esporádicamente a Villavicencio a visitar a mi madre. Y en una de esas, un día me perdí. Venía de más o menos, por el lado de la sabana de Chaburray y me perdí en la moto porque el invierno era muy recio y tocaba sabanear. Y en esa sabaneada que llamamos nosotros, me perdí, cogí la ruta para Mapiripán. Me acuerdo tanto que me cogió la noche en ese viaje y me perdí. Además, la moto se me varó, se me le reventó la cadena a la motocicleta, me tocó andar más de 6 7 horas buscando la central. Bueno, esas eran cosas bonitas que pasaban. En ese momento uno no lo veía bonita, pero hoy en día yo digo, esas cosas fueron lo que a mí me enamoraron de este hermoso departamento. Andrés. Eh, También, luego de ese receso, luego de esa pausa que hice en la parte política, ya recientemente, en el periodo 2020-2023, nuevamente y por segunda vez, aspiro a un cargo de elección popular, aspiré al Consejo Municipal y Dios y los amigos me dieron la oportunidad de llegar a esa curul como concejal. Considero que hicimos un trabajo interesante también ahí para ayudar a nuestras comunidades. También conocí a grandes amigos que hoy en día aún los conservo. Fueron 14 colegas y el personal administrativo que creamos unos lazos familiares. eh, y agradecido con el apoyo y el respaldo que me dieron grandes amigos como mi gran amigo Víctor Salamanca, quien me apoyó y me respaldó y me dio la oportunidad de que hiciera parte de una lista en una fórmula con él. Fueron 4 años también de trabajo, donde volví y recorrí el municipio, donde vuelve y se analiza el tema del PVT, muchos temas sociales. Ya vemos un San José diferente, ya vemos una ciudad capital de la esperanza, donde el turismo es la apuesta productiva número uno en nuestros planes de desarrollo, donde hay mucho que hacer, donde hay mucho por hacer. Pero uno lo que hace es poner un poquito, aportar un granito de arena para que eso se dé. En sí, Andrés, esa fue como mi trayectoria política, mi trayectoria laboral. De esto me quedan grandes enseñanzas, me quedan grandes amigos. ¿Por qué no recordar la administración de don Julio Arciniegas, donde siendo su jefe de presupuesto, aprendí que también, y él fue uno de mis mentores también, lo más importante que yo resalté de esa administración era esos principios que tenía don Julio de honestidad. O sea, yo fui su jefe de presupuesto, don Julio, y nunca vi que él de pronto derrochara o malgastara los recursos del erario público. Por el contrario, siempre era enfatizando a ver cómo podíamos hacer rendir esos recursos. Igualmente con el ingeniero Néstor Gaviria. Yo considero que Néstor Gaviria como alcalde fue quien le abrió las puertas del desarrollo al departamento. Podría decir que el departamento, siendo alcalde, proyectó pues el departamento a futuro. Se crearon grandes empresas como Empoagua, como Ambientar, como Invicasa. eh, Se inició un proceso de pavimentadas. Bueno, era un hombre incansable, como lo dije al comienzo de mi relatoría. Y eso para mí me marcó porque aprendí mucho de ellos. Igualmente cuando estuve en la comisaría, también aprendí mucho de cada uno de mis compañeros de trabajo. Hoy nos reunimos con muchos, ya algunos se están pensionando, ya algunos están beneficiando y recogiendo el fruto de tantos años de trabajo, algunos ya están próximos a pensionarse y eso para mí es muy gratificante. Entonces, pues, esa fue mi vida, esa fue mi historia, eso fue lo que yo he podido aportar a mi departamento, a mi ciudad, a cualquiera, amo, pues yo creo que yo soy de los que me voy 8 días a descansar de pronto unas vacaciones a la ciudad de Villavicencio, que es donde más pernoto, porque allá están mis hermanos.
eh, muchos familiares. Y yo me voy programado para 8 días. Y al tercer día ya estoy desesperado por venirme para San José. Así no haya nada que hacer, pero aquí me siento bien, aquí están mis amigos, aquí, o sea, yo no me siento bien en ningún otro lado, sino que sea aquí en San José del Guaviare. Y mis hijos lo saben, mi esposa lo sabe, a ellos les mando un gran saludo, a mi esposa, Betty Sonia, quien hoy en día eh, convive conmigo. Y estamos aquí luchando y nos forjamos, nos hicimos aquí en el departamento. Yo aspiro y espero y le pido a mis hijos y a mi esposa que aquí debo quedarme, donde está mi padre, aquí en el cementerio, porque fue una petición que él me hizo. Siempre dijo, yo tengo que contarle a la comunidad que yo siempre desde que llegué a los 16 años viví solamente con mi padre. Yo aquí no tenía más familiares. Toda mi familia es de Villavicencio. Y mi padre vivía solo, tiene 20 de julio. Y él siempre fue mi mano derecha, él fue mi amigo, mi mentor. Y nos apoyamos. Y él me decía, hijo, nunca me vas a dejar sacar de acá. Cuando yo falte, cuando Dios me llame a rendir cuentas, nunca me dejes sacar de acá. Y hoy en día yo le digo lo mismo a mis hijos y a mi esposa. Nunca me dejen sacar del Guaviare. Yo debo quedarme acá porque esta tierra es la que yo amo y es la que me ha dado todo. Y les pido que nunca me saquen de acá. Espero que esta pequeña charla que le he brindado pues llegue a toda la comunidad y que muchas personas se vinculen a este bonito proyecto que viene adelantando usted, Andrés, en el sentido de guardar las memorias de quienes han aportado esa ese esfuerzo para que hoy en día el Guaviare sea lo que es. Ojalá que muchas personas más se vinculen, que las instituciones también se vinculen para que este proyecto que se ha iniciado perdure por el tiempo y que sea la biblioteca más grande de anécdotas y de historia del departamento del Guaviare. Hoy en día, ¿cuántos no quisiéramos ver un video de muchos personajes de la vida pública, deportiva, cultural, comercial, y que los pudiéramos ver? Pero desafortunadamente por temas imagino yo que por temas de tecnología también, por temas de recursos, porque faltaban también iniciativas como las que usted ha emprendido hoy, Andrés, pues eso nunca se hizo. Y yo me siento tan orgulloso cuando escucho sonar el himno de mi departamento, el himno de San José del Guaviare, cuando escucho que el Guaviare sobresale por lo más mínimo, en el deporte, en música, en cultura, en lo que sea. Me siento muy orgulloso. Y eso solamente lo podemos conservar si hay este tipo de iniciativas que conserven esa historia. Y gracias a esa trasegar de la política, eh, desde muy joven me vinculé y hice grandes amigos. Por eso recuerdo tanto mucho la administración de don Julio Arciniegas, en la cual yo tuve la oportunidad de ser su jefe de presupuesto. Y con él se iniciaron grandes obras. Don Julio fue una persona entregada al trabajo comunitario. Aquí había un parque central muy desordenado, llamémoslo así, descuidado más bien en esos términos. Y don Julio le pegó ese empujón para organizarlo, para trabajar, para que quedara un parque bonito, para que las familias del departamento del Guaviare, y más exactamente San José, tuvieran un sitio donde llegar a departir la cara y el, porque don Julio decía que, me acuerdo tanto que en cada consejo de gobierno decía es que las ciudades, los pueblos, lo primero que la gente mira son dos cosas, la iglesia y el parque. Entonces él invirtió recursos para que este parque quedara bonito. También don Julio trabajó mucho por el tema de la salud. Don Julio Arciniega fue un hombre que me acuerdo tanto que estaba pendiente en esa época de cada uno de los puestos de salud que había en el sector rural. Hacíamos visitas, hacíamos jornadas donde acompañábamos al alcalde. Ahí quedaron grandes amigos. Me acuerdo tanto mucho del ingeniero Salazar, que era el secretario de Obras Públicas, de Irineo Martínez, que era el secretario de Educación, de Edgar Silva, que era el almacenista. Bueno, se hizo un gran equipo de trabajo desde la UMATA también. Y don Julio hoy, y yo estoy hablando de cuando él fue alcalde por primera vez, eh, dejó huella. La verdad que dejó huella y dejó muchas cosas buenas para el municipio de San José del Guaviare. También cuando el ingeniero Gaviria, pues fue una época más reciente, fue una persona que la conocí desde que llegó aquí al departamento del Guaviare y hicimos gran amistad y me dio la oportunidad de ser parte de su administración y recuerdo tanto esas tertulias. El ingeniero Gaviria era una persona que le gustaba mucho tocar guitarra, y le gustaba mucho hacer charlas de los diferentes temas, no solamente departamentales, sino muchos temas nacionales. Una persona ilustrada, una persona de mucha cultura, y armamos unas tertulias al son de un canelazo y a tocar guitarra, y tocábamos un tema específico político, económico, y todos opinábamos, y hacíamos grandes debates entre amigos, y amanecíamos muchas veces
opinando sobre esos temas y sacando conclusiones. Me acuerdo tanto que también él transformó también el Parque Central. Me acuerdo tanto que fue cuando se hizo ahí había una pecera que la hizo el profe Ríos, me acuerdo tanto, de la CDR. Y Néstor le cambió todo el sistema de bancas, de sillas que habían, le puso lo que fue la baldosa al piso, mandó con la esposa de don Sebastián Andrade, que tenía un vivero, le invirtió recursos y hizo como unos pasajes en madera y en árboles ornamentales, matas ornamentales, y quedó el parque muy bonito, lo iluminó, le apostó por grandes apuestas para transformar como el tema de Empoagua. Néstor Gaviria también creó Invicasa. Yo recuerdo mucho que una anécdota que nunca se me olvidará de Néstor es que Néstor decía que aquí no había vivienda, aquí todo el mundo pagaba arriendo y era desesperado uno por conseguir una piecita para vivir. Y en una negociación con don Hernando González Villamizar, me acuerdo tanto porque yo lo acompañé ese día a él, a Néstor, y logró adquirir a nombre de la alcaldía todos los terrenos donde hoy es Villa Andrea. Eh, y esos predios, esos terrenos quedaron para Invicasa. Y ahí empezó a desarrollarse ese proyecto de vivienda como es Villa Andrea. De pronto faltaron recursos, de pronto faltó muchas situaciones para haberlo impulsado mejor, pero de ahí es que cuando llega el alcalde Jairo Piraquive, saca el programa de las famosas casas de 50.000 pesos y muchas familias se beneficiaron. Pero si Néstor Gaviria no hubiese adquirido esos terrenos, porque es que una de las debilidades que ha tenido siempre San José es que no cuenta con un banco de tierras. No tenemos terrenos para generar vivienda. Los terrenos que están en zona urbana, que son urbanizables, casi en un 90% son de privados, de personas, y no permiten el desarrollo urbanístico, no los proyectan para eso, sino los han tenido como lotes de engorde o para dejarlos ahí. Entonces, gracias a esa labor que se hizo de comprar esos terrenos, es que hoy en día vemos todo ese desarrollo en el sector de San Jorge, Villa Andrea, todo ese lado. También, como le comentaba al comienzo, Néstor fue una persona que inició con el tema de las pavimentaciones en asfalto. Él siendo ingeniero, pues le apostó a muchas, eh, digamos, nuevas ideas que él tenía. Decía, "Bueno, ese asfalto lo podemos utilizar si lo mezclamos con esto". Y hizo pruebas. Y duraron, y como pruebas que las hizo, perduraron por los años. Duró mucho tiempo esa pavimentada. Entonces, son cosas bonitas que uno aprende de estas personalidades que lo dejan a uno marcado para seguir trabajando, para seguir aportando aquí al departamento del Guaviare. Son muchas las anécdotas que uno lleva en la memoria y que espera uno poder plasmarlas. Eso es como lo que más resalto de esas dos administraciones. Fueron dos administraciones muy importantes, la de don Julio Arciniegas y Néstor Gaviria, para que hoy en día tengamos esta ciudad. Yo digo que es una ciudad muy bonita, está bien trazada en cuanto a sus calles. Hay fallas, tenemos debilidades, no hay un plan maestro de alcantarillado bueno. Aquí lamentablemente se falló en eso, no tenemos un alcantarillado óptimo y por eso vemos con estos aguaceros como el que está cayendo el día de hoy, que nuestras ciudades se inundan. Aquí cada vez que van a pavimentar una vía, lo que hacen es que arreglan un pedazo de alcantarillado para poder pavimentar esa vía y nadie le apostó a eso, se quedaron proyectos por hacer. Yo me acuerdo que Néstor Gaviria trajo dos maquetas aquí muy grandes, donde eran las plantas departamentales, aquí a la orilla del río. Néstor proyectó un centro comercial y lo trajo y lo socializamos en el Consejo Municipal, pero no le alcanzó el tiempo. En esa época el periodo institucional de los alcaldes era de 3 años nomás y a Néstor no le alcanzó el tiempo, por eso él intentó nuevamente luego volver a ser ordenador del gasto aquí en San José, pero pues Dios no se lo permitió. eh, pero él tenía ese sueño, ver un centro comercial grande acá, donde pudiera organizar todas estas ventas que están en los separadores, donde pudiera organizar unos parqueaderos muy grandes, y se quedaron. Son cosas que uno dice, bueno, me faltó tiempo Andrés, y ojalá que los próximos gobernantes pues hagan apuestas diferentes. San José como ciudad capital de la esperanza merece ser vista como eso, como una ciudad capital, y le falta mucho por hacer todavía a nuestros gobernantes, eso hay que reconocer, nos falta mucho por hacer para que el Guaviare sea lo que todos aspiramos. Yo considero que mi mentor político fue el ingeniero Néstor Gaviria. Eh,
él nos inculcó mucho que si uno quiere un territorio, tiene que vincularse a la parte política para poder realizar y ejecutar proyectos y por lo menos como coadministradores poder direccionar y orientar ya sea al alcalde o al gobernador para que haga obras importantes. Y yo me acuerdo que el ingeniero Gaviria era una persona, yo creo, para mí ha sido el mejor orador que ha tenido el departamento del Guaviare en todos sus años. Era un hombre que se conocía todos y cada uno de los discursos de Jorge Eliezer Gaitán y nos los repetía en partes muy concretas cómo uno desde la parte política puede ayudar a desarrollar un pueblo y cómo desde la parte política puede generar un cambio cultural a los habitantes dando un ejemplo. Entonces, de ahí me nace a mí como la idea porque un día, en una de esas tantas tertulias, Néstor dijo, a mí me gustaría que alguno de ustedes sea mi sucesor en la alcaldía, o por lo menos si no sea sucesor, que aspire a un cargo de elección popular y que de aquí a mañana llegue también a estar como gobernador, como alcalde. Entonces a todos los secretarios de despacho nos quedó sonando y nos miramos uno a otro. Bueno, ¿quién es el pupilo que va a suceder a Néstor Gaviria? Y la verdad que en ese momento a mí no me pasó por la mente, no se me pasó por la mente, porque yo consideraba que a pesar de que yo era el secretario administrativo y desarrollo social, pues veía en otras personalidades de esa época, como el ingeniero Salazar, que era el secretario de las Públicas, era una persona muy querida en esa época acá. Yo sé que muchos ya no lo recuerdan, al ingeniero Jorge Salazar. Era una persona entregada también por el trabajo, mantenía las vías, mantenía pendiente su maquinaria. Estaba también el licenciado Irineo Martínez, que con toda la trayectoria que él tenía en la parte educativa, pues era una persona que uno decía, ve, puede ser buen candidato. Pero desafortunadamente ninguno de ellos, de esa época, yo le puedo decir que del gabinete de Néstor, pues no sé, pues de pronto mi memoria me falla, pero el único que incursionó en la parte política fui yo. Fui yo porque me gustaban los discursos, a mí me gustaba el contacto con la comunidad. Eran épocas difíciles, sí es cierto, de orden público, pero en esa época se podía ir al campo a trabajar, hay que decirlo. Se podía, como instituciones, nosotros éramos bien recibidos, la maquinaria, las comunidades se organizaban, hacíamos trabajos mancomunados con las comunidades, y eso me despertó como esas ganas de vincularme a la parte política. Y después de que hago un stand-by e incursión en la parte privada como gerente de la empresa de taxis, aún más, aún más porque ya tienen un contacto directo uno, no detrás de un escritorio, como lo hacemos los servidores públicos, más que toda la parte técnica. Nos sentamos detrás de un escritorio a planificar, a organizar para que ejecuten unas actividades. Pero ya cuando ya llego yo a la gerencia de Contralabán, tengo un contacto diario. Además, yo aquí también, por todo el hecho de ser gerente, también, pues decirle, tenía un vehículo de servicio público. Entonces, de vez en cuando también salía a recorrer las calles en mi taxi, a buscar un producido para llevarle sustento a mi familia. Un día ellos me propusieron, Raúl, hágale usted a la asamblea. Me acuerdo que yo aspiré por el partido Colombia Democrática. Y en esa época, hacer política era muy, o sea, muy bueno en el sentido de que era muy sano. Usted podía salir a las veredas tranquilamente, a hablar con las comunidades, no había de pronto el temor de la situación de orden público. Las comunidades, el político llegaba y las comunidades lo recibían bien. Yo me acuerdo que, y ahí traigo una anécdota muy bonita también, es que nosotros llegábamos a echar el discurso, a llevar las propuestas, a escuchar a las comunidades. Y las comunidades se reunían y daban el almuerzo, por decir algo, aportaban, ellos, ya sea con tema de mano de obra, la chula del sancochito, lo que uno fuera a brindar o a compartir con ellos. Le estoy hablando de 20, 30 años atrás. Y cuando vuelvo a hacer el ejercicio del consejo, me encuentro con una situación muy diferente, que es que ya las comunidades, cansados de pronto de la misma dirigencia política, de que todo el mundo llega y solamente va en época electoral a buscar el voto, y que ellos de una manera se sienten defraudados, engañados por los candidatos, pues ya se vuelven apáticos a salir de este tipo de reuniones.
y ya la comunidad no aporta, o sea, no se vincula a esa fiesta democrática para entre la comunidad y la dirigencia política hacer su reunión. Ahora no, ahora nos encontramos con que si usted no llega con todo lo de la actividad, la comunidad no hace la reunión y toca, mejor dicho, como sea, cumplirles a ellos. Entonces eso marca una gran diferencia entre la política sana de esa época, donde el electorado, la comunidad votaba por unas ideas. Hoy en día, muchas son, desafortunadamente, las comunidades o las personas que no votan por un ideal, no votan por una propuesta programática, por un programa de gobierno, sino votan por lo que les lleve en ese momento el candidato. Y se vuelve una feria el que más dé, el que más da, el que más lleve. Y eso creo yo que tarde que temprano la misma legislación colombiana tiene que cambiar, tiene que modernizarse, donde de alguna manera no se permita ese tema de pronto de dádivas, para que de pronto la persona se incline por una propuesta. Debe ser la conciencia y ojalá que eso se dé. Entonces son cosas que a uno le quedan para reflexionar, Andrés, y uno le gustaría que eso se transformara. En sí, todo ese trasegar me llevó a que aspirara a la asamblea, recorriendo las veredas, recorriendo los diferentes sectores, reuniones en el casco urbano, reuniones en Miraflores, eh, reuniones en Calamar, y era mi primer vez como candidato. Y yo en esa época yo decía, no, pues chica, yo no voy a sacar casi votos porque yo no tengo recursos. A mí mi campaña en esa época para la asamblea no se me fueron a mí, póngale en esa época 6 7 millones de pesos. No se me fueron, estoy seguro que no me fueron, porque yo llegué con lo que tenía, que eran mis propuestas y mi discurso. Yo no daba nada porque no tenía. De pronto, los poquitos recursos que invertí fue porque mi señora madre de la ciudad de Villavicencio me apoyó económicamente, ella. Yo recibí ese apoyo de ella económico y con eso pude mandar a hacer unas camiseticas y mandé a hacer una poquita publicidad y con eso me la jugué. Y fue una experiencia bonita porque llegué de manera directa a la asamblea a ocupar una de esas curules. Y desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque el proyecto político iba muy bien, pero desafortunadamente el don Oscar López Cadiz, quien era el gobernador de esa época, pues tuvo una situación jurídica lamentable que hizo que no terminara el periodo. Y veníamos trabajando también en esa época, o por lo menos con don Oscar López, él entendía que era un trabajo mancomunado entre la Asamblea Departamental, el gobernador y las comunidades. Y él fortalecía a su equipo de diputados, lo fortalecía con trabajo para que nosotros llegáramos con trabajo comunitario, para que llegáramos con obras a nombre del departamento a las comunidades. Yo me movilicé de río abajo hasta, hasta más abajo del Edén. Ahí conocí grandes amigos también que me ayudaron y pudimos llegar con proyectos. Nosotros, esa vía era intransitable, nosotros allá hicimos muchos pues, culveres, hicimos unos puentes grandes, alcantarillas, llegábamos sacamos proyectos para apoyar al campesino, al agricultor, para que tuvieran una palca grande, un moto grande que pudieran sacar sus, sus productos de pan coger. Y todo eso lo daba el departamento a través para las juntas. Entonces, Don, don Oscar siempre dijo a los diputados hay que darles ese respaldo político para que puedan cumplir a sus comunidades y queda bien la gobernación, queda bien el diputado, pero lo más importante es que se le llega a la ciudadanía con soluciones. Entonces, pero desafortunadamente, yo le digo, don Oscar no termina el periodo. Al no terminar el periodo, en menos de lo que faltaba, tuvieron 6 7 gobernadores encargados y ya se perdió ese ritmo de trabajo en equipo. Entonces ya el diputado, ya el que llegaba era de pronto a hacer unas apuestas que no estaban dentro de ningún programa de gobierno. Nos enviaron varios gobernadores encargados desde la ciudad de Bogotá, tuvimos varios encargados aquí de nuestra ciudad que desafortunadamente pues no tenían ese compromiso, digo yo, porque nunca fueron elegidos por elección popular, no tenían compromiso con la comunidad, porque nunca recorrieron el departamento y hicieron compromiso de que iban a llegarle a sus comunidades.
Y así se nos fueron los 3 años. Y no pudimos seguir haciendo el trabajo que íbamos haciendo. Por eso, cuando yo termino el periodo de diputado, es que hago un alto en el camino. Porque uno tiene que ser aterrizado y coherente y consecuente con las actuaciones que uno tiene. Si nosotros hubiéramos terminado con don Oscar López Cadavid como gobernador, muy seguramente que había hecho un trabajo sencillamente grande en beneficio de nuestras comunidades. Porque él quería ver este departamento diferente también. Pero no se pudo. Por eso, siendo consciente que no se pudo llegar a ese trabajo mancomunado con un gobernador encargado, que no fueron muchos los que llegaron, pues nos dedicamos a hacer control político. Y esos controles políticos nos costaron muchas demandas. Yo me acuerdo que tuvimos demandas muy fuertes. Nos tocaba pagar abogados para defendernos, porque veíamos que se estaban haciendo cosas de pronto no muy buenas para el departamento. Entonces nosotros como diputados hacíamos el control político, llamábamos a los secretarios a debate de control, no dábamos unas facultades, porque veíamos que no era lo que requería el departamento, y eso nos generó un conflicto entre los gobernadores que llegaron por decreto y no se pudo ejecutar planes de desarrollo comprometidos con la comunidad. Eso fue lamentable. Yo creo que el Guaviare ahí perdió por lo menos quién sabe cuántos años de proyección, porque fue muy traumático. Entonces, eso, pues ojalá Dios quiera que nunca vuelva a suceder, porque fue lamentable perder un gobernador y que lleguen 8 o 10 gobernadores encargados por decreto, donde solamente venían de pronto con intenciones de sacar un beneficio propio, individual y no un beneficio para nuestras comunidades, Andrés. Eso me marcó mucho a mí como diputado. Ya para terminar, quiero dejar un mensaje a estas nuevas generaciones. La verdad que yo reitero, uno no es de donde nace, sino donde se hace. Yo me hice como joven, como mayor de edad, como dirigente político, como profesional que soy yo actualmente, y tengo todo aquí en mi departamento del Guaviare, mis hijos, todo lo tengo acá. Entonces hay que dar un mensaje a estas nuevas generaciones. Y me parece, y quiero resaltar este trabajo que se viene haciendo desde la gobernación, en cabeza suya, Andrés, y que fortalezcan las instituciones este trabajo que usted ha hecho. Debemos garantizar que esto no culmine acá, que esto quede para la eternidad y necesitamos que los dirigentes políticos, necesitamos que nuestros gobernantes generen un espacio donde los estudiantes, donde el pénsul académico, por lo menos para los grados 10 y 11, tengan de carácter obligatorio una clase de historia del Guaviare, que sea un requisito para graduarse como bachilleres, un trabajo sobre nuestra historia. Qué bonito lo que usted está haciendo, Andrés, hoy en día. La verdad que yo lo valoro, soy seguidor suyo en las redes sociales, en el Face, porque cada vez que usted sacan una foto del Guaviare, un video, a mí como que siente uno que la piel se le eriza de la emoción de escuchar historias. Entonces, qué bueno que nuestras nuevas generaciones conozcan cómo fue la historia, cómo se formó el Guaviare, que escuchen a estas personas que están en vida todavía hoy o que estamos con vida hablando algo del Guaviare. Y que ellos también vayan sintiendo eso por el departamento del Guaviare y que con el transcurrir de los años ellos también le inculquen en su casa a sus hijos cuando sean mayores de edad que hay que amar al Guaviare, que hay que dejar historia, que hay que dejar un legado, que hay que dejar una huella. Entonces yo los invito, sobre todo a la parte directiva, gobernación, alcaldía, las instituciones, a que nos unamos y que apoyemos esta clase de proyectos y que, vuelvo y le digo, y que los estudiantes tengan ese compromiso por nuestro departamento del Guaviare y que sea de carácter obligatorio en el pénsul académico, que nuestros estudiantes hagan trabajos que tenga que ver una materia directamente con la historia del departamento del Guaviare. ¿Por qué? Porque es que eso tiene un valor incalculable, Andrés. Poder escuchar hoy en día a don Julio Arciniegas, bueno, a muchas personas de 80, de 70 años, de 50, de 60 años, hombre, eso hace que uno sienta más compromiso por nuestro departamento. Nosotros desde nuestros hogares, dentro de nuestro trabajo, podemos aportar, tenemos la obligación moral de contribuir al desarrollo regional en nuestro departamento, desde la parte cultural, desde la parte histórica. ¿Para qué? Para que aquí a mañana esto no se quede solamente en un proyecto de un periodo en el año 2025, sino que perdure para la historia, para
toda la eternidad en nuestro departamento. Yo sí resalto este trabajo suyo, Andrés, y lo felicito porque en usted que ha dado esa primera paso para que este proyecto se haga realidad, logremos entre todos eh, culminarlo en un en un macroproyecto donde se le inviertan los recursos que se tengan que invertir y que se vincule a todas y cada una de las personas que tienen algo que contarle, que tienen algo para dejarle al departamento del Guaviare en su historia. Entonces, mi gratitud, mi amistad, mi compromiso, que hasta que Dios me lo permita, estaré aquí en el departamento del Guaviare como profesional, vinculado y ya, si Dios lo permite, alcanzar una pensión, pues seguir también vinculado en este tipo de proyectos. Cuente siempre conmigo, Andresito, que en lo que yo pueda, aquí estaré presto para aportar y para colaborar en lo que se haya que hacer. Muchas gracias a todos y Dios me los bendiga.